Bienvenidos a Alimentos y Regiones. La poética frase "Nuestro suelo, nuestra voz", que es el título de este congreso de APRESID, me conmueve porque envuelve un sentimiento colectivo hacia ese lecho que por miles de años sostuvo a la humanidad y le proveyó de sustento y riqueza. Así que bien merecido el título que lo honra. Hablamos con Marcelo Torres, presidente de APRESID, que estaba contento con el resultado de la convocatoria. Lo más contento que estamos es que la variedad del ecosistema agro está representado acá, porque vos ves, no solamente en las charlas, sino en los pasillos, gente del sistema, del sector financiero, investigadores, agrónomos, productores, por supuesto, que son las estrellas del Congreso, empresas de tecnología, maquinaria, genética, biotecnología, todos conviviendo, y yo he hablado mucho con ellos, todos los congresos, pero este también, sintiéndose parte del Congreso, no parte, sino dueño del Congreso, protagonista del Congreso, que eso es lo que más nos gusta. Nosotros como que ponemos la mesa o armamos el escenario para que se den estas conexiones. APRESID deja librada a la interpretación el eslogan que a mí y a todos nos interpela. Y es cierto, es evidente el interés y la destacada participación de una juventud apasionada y reflexiva sobre el uso de insumos y una explotación sustentable. Yo te voy a dar una mía, pero bastante compartida con todos, que es todo bien lo que hacemos, pero ¿y el suelo qué dice? Es como nuestro suelo, nuestra voz, decir, todo bien, pero yo digo que soy regenerativo, digo que tengo el campo, no hago labranza, bueno, y el suelo está indicando eso, bueno, eso es lo que poco queremos hablar, bueno, el suelo nos habla, tenemos que aprender a escucharlo, ¿no? Entonces ver como todo bien, también lo que promovemos, lo que hablamos, lo que decimos, pero la verdad está en el campo. Y esto es una parte muy interesante porque nos permite hacer mucha conexión, pero lo bueno es ir al campo y ver en el campo lo que estamos promoviendo acá. Yo estuve en Estados Unidos, pero acá pasa lo mismo, pero en Estados Unidos está pasando que hay grandes centros de investigación donde antes las universidades eran, a través del Grand College, eran los que daban un poco la asistencia y la extensión al productor. Hoy está ocurriendo, pero mucho tiene que ver también el canal privado, ¿no? Los productores se asesoran mucho en los distribuidores de Pioneer, de John Deere en Estados Unidos, pero es fundamental integrar, y las empresas están integradas, a esto de también mirar el suelo, porque todos hacemos negocios, llegué hasta la empresa de tecnología y de maquinaria, sobre el suelo, y también hay que involucrarse ahí. Claro que todo esto requiere inversión, un esfuerzo financiero que hasta ahora el Estado se ha encargado de acentuar vía retenciones y tasas de interés desacopladas con la economía real. Una de las consecuencias de esto es la exportación de la fertilidad del suelo en cada cosecha que se hace y la bajísima reposición de los nutrientes. Lo que pasa es que en Argentina, sí, estamos reponiendo la mitad de los macronutrientes que nos llevamos con la cosecha. Podríamos, yo lo dije en el discurso, apuntando al 80% del rinde potencial, que es el rinde alcanzable, podríamos producir 50 millones más de toneladas. Pero también es lógico que el productor argentino le vinieron cambiando la regla del juego todo el tiempo. Dólar agro, dólar soja, cepo, brecha cambiaria, todo lo que sabemos que pasó en Argentina, que el productor se entrenó mucho en estar atento a esas cosas. Bueno, me endeudo en pesos, en dólares, compro una maquinaria para refugiar el valor. Ahora con una economía como normal, acomodada, que estamos trabajando en ese cimiento, el productor se tiene que enfocar otra vez en temas de productividad y bueno, creo que eso va a mejorar toda la tecnología que estamos usando. Y también es lógico que el productor se pare en esa época de crisis, en los primeros tramos de la curva, donde la respuesta, porque las respuestas son de incremental, decreciente, ¿no? Si vos fertilizás cada vez más, la respuesta marginal a cada unidad de nutriente que adicionás va decreciendo, pero está bueno que en una economía normal, con previsibilidad, ojalá tengamos acuerdos más allá de las sucesiones políticas que tienen, como Brasil tiene políticas de agro que va para un lado, ¿no? Independientemente de todo, eso va a permitir que el productor aplique más tecnología y en ese contexto nutra mejor los cultivos, más fertilización.
APRESID ha tenido desde su nacimiento como objetivo principal el cuidado del suelo y revolucionó el modo ancestral de labranza con su sistema de siembra directa. En el Congreso estaba Alejandro Costantini, que es el director del Instituto de Suelos de INTA. Nos comentó los diversos estudios que llevan adelante y aportó su mirada sobre la siembra directa. Hay indicios de muchos aspectos muy favorables. El control de la erosión en la zona de pampa ondulada ha tenido mucho que ver la siembra directa. Hay otros aspectos en donde está más en estudio sobre, por ejemplo, lo que es la acumulación de carbono, que no hay duda que superficialmente acumula carbono. En los stocks totales, la bibliografía internacional tiene algunas discrepancias, algunos dicen que sí, otros dicen que no tanto, pero creo que tiene muchos aspectos positivos, pero nunca puede estar agotada la discusión, si no, no tendría sentido seguir con la investigación. No es un paquete cerrado, digamos. Nada puede ser, me parece, un paquete cerrado, como no creo que haya verdades absolutas de nada, y el día que algo sea la verdad absoluta tenemos que cambiar de tema de investigación porque ya no tiene sentido investigar. Si es la verdad absoluta no tendría sentido. Entonces yo creo que hemos encontrado muchas cosas buenas con siembra directa que nos ha beneficiado en mucho nuestros suelos, sobre todo aspecto de erosión, repito, acumulación, cobertura del suelo, acumulación superficial de materia orgánica. Hay otros que están un poco más para estudiarse. Tema de malezas. Bueno, no es mi tema específico, pero sí, pero no es el tema pero me refiero al aspecto suelos. Todavía tenemos cosas para ver y seguimos recorriendo el camino, y muchas veces en conjunto con los mismos productores de APRESID, que son abiertos a que estemos en los campos de ellos para seguir sacando conclusiones y viendo. Hemos ido aprendiendo a escuchar al otro, sumar opiniones y, como bien dice Alejandro Costantini, se enriquece todo en la búsqueda de un conocimiento que es insaciable e infinito. El suelo es hoy el protagonista, el centro, el núcleo por el que giraron en estos días los miles de personas que asistimos al Congreso. Le pregunté a la inteligencia artificial qué es el suelo y me respondió: el suelo es la capa delgada más superficial de la corteza de la Tierra. Se forma muy despacio cuando las rocas se rompen por el viento, el agua y el clima. Esta roca molida se mezcla con el aire, el agua y restos de plantas y animales muertos. Pero veamos lo concreto, como tal vez aquellos que depositamos en el suelo, como las semillas, aquellas sobre las que RAGT trabaja, y comencemos con el sorgo. Bueno, este material es el Top 1078 IGS Full. Si bien no es de este año, sino que ya tiene en el mercado tiene 2 años, es uno de los sorgos más completos que tenemos en el mercado y fue una de las empresas RAGT que largó primero un sorgo con doble tecnología. Es decir, que es la tolerancia a pulgón amarillo y la resistencia a imidazolinonas. Sí, lo vemos como este año como una alternativa muy buena para lo que es las siembras tanto tempranas como tardías de sorgo, tanto toda la zona agrícola. Principalmente nosotros vemos en la zona de NEA y NOA, un poco sumado a la problemática que estamos teniendo de chicharrita, lo vemos hoy en día una alternativa productiva a la que primero se puede recurrir. Obviamente estamos hablando de 2 gramíneas y el manejo es similar.
Lo que sí tratamos y lo que tenemos en cuenta para este año es tratar de que se lo utilice como una herramienta tanto no productiva, sino también rentable al sorgo, que muchas veces hemos tenido trabas en temas respecto a la comercialización. Lo que buscamos un poco es aceitar esos temas para llevarle una herramienta más al productor. Y RAGT también nos habla del girasol. RAGT ya está en el mercado prácticamente hace más de 10 años, en el mercado de girasol. Luego de la fusión que se hizo con la compra de lo que es Semillero Tobin, trajo toda su genética de girasol que complementamos a lo que era anteriormente la empresa. Hoy RAGT cuenta con varias líneas de girasol, tanto ciclos intermedios largos como intermedios cortos, ciclos precoces, que son puramente y netamente de genética francesa, y para lo que es las siembras que hoy se están desarrollando en la zona norte del país, más principalmente en el NEA, lo que estamos promocionando son dos tipos de girasol, el girasol obelisco CL y el girasol Huemul CL, ambos intermedios largos, que son los que son los más usados ahí en la zona norte del país. Con muchos lanzamientos por venirse, el año que viene estamos con un precomercial para la zona también, para la zona centro y norte del país, y para dos materiales para la zona sur de la parte agrícola del país. Pero RAGT también está con los cultivos de servicio en los que se ha comprobado su eficacia en los planteos agronómicos. Nombran entonces las lentejas, las arvejas, con un mercado enorme tanto dentro del país como en el exterior, y forrajeras para la ganadería competitiva como pocas. Y el agua, que sin ella no habría nada. Cuidarla, administrarla, distribuirla. Valley nos puede hablar de ello con solvencia. Bueno, lo primero que estamos ofreciendo es un proceso de producción, ¿no? Estando acá en APRESID y teniendo en cuenta la voz del suelo, lo importante para nosotros es transmitir un mensaje de, miren, si usted quiere utilizar bien el suelo, tener una buena producción, una producción sustentable, la incorporación de una tecnología como el riego es clave, ¿no? Tener un buen balance hídrico en un suelo es súper importante, y tener una buena aprovechación de ese recurso que es limitado en cualquier lugar del mundo es muy importante, ¿no? Pero el agua no es la botella de agua mineral que compramos en el supermercado. Tiene tantas variaciones como lugares de donde se extrae. Sí, a ver, primero uno cuando pone un equipo de riego tiene que hacer un análisis no solamente del caudal disponible que pueda tener en su campo, sino de la calidad de agua también, ¿no es cierto? Ese es un trabajo previo que se hace para ver si se puede o no regar. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el riego nos permite tener, por sobre todas las cosas, una rotación lógica en cualquier lugar del país. Hay lugares del país donde llueven a lo mejor 1.000, 1.200 milímetros por año, como por ejemplo Entre Ríos. Sin embargo, la utilización del cultivo de maíz como rotación, muchas veces el productor lo evita. ¿Por qué? Porque hay un desbalance hídrico, un déficit hídrico en el mes de diciembre y en el mes de enero. Entonces, tener incorporado un sistema de riego le agrega o le permite tener una rotación sustentable. Mucho más aún en lugares del país donde las limitantes de agua son mucho más significativas, ¿no? Como por ejemplo el NOA, como por ejemplo el oeste de Argentina, como por ejemplo el norte de la Patagonia, ¿no? Que se está desarrollando. Todo eso gracias a la utilización del riego y permite una buena utilización de los suelos. Yo me compro un equipo de riego y ya está. Chau, solucioné el problema. ¿Soy un capo? A ver, lo primero es esto que decías del auto, es así, nosotros siempre decimos, vos vas a tener un Fórmula 1, ¿no? Y eso también es un cambio cultural en un campo, porque la incorporación de riego viene de la mano de tener una densidad adecuada, una fertilización adecuada, un control de malezas adecuado, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno entrega algún sistema de riego, entrega un sistema integrado en la producción, ¿no? En cómo vamos a desarrollar un cultivo.
Lógicamente nosotros para que un productor tenga su primer equipo de riego tenemos un programa que justamente lo llamamos su primer equipo de riego, donde lo ayudamos desde que tiene que entender si tiene agua en cantidad y calidad hasta qué tipo de equipo tiene que poner en el campo y por supuesto cuál es el mantenimiento que tiene que hacer posterior, ¿no? Y lógicamente cada equipo de riego depende de la topografía, depende de la situación, es decir, no es un paquete que uno compra, uno tiene que hacer un armado de un mecano de acuerdo a la necesidad que hay específicamente en ese campo. ¿Qué expectativa puedo tener añadiendo el riego a mi cultivo? Lo que nosotros decimos es que en pampa húmeda, lo primero es que te va a garantizar un mínimo de producción y lo que te va a garantizar es un máximo, porque en algunos momentos suele faltar, el ejemplo que dábamos de Entre Ríos, ¿no es cierto? Pero en muchas regiones de pampa húmeda pasa lo mismo. En otras regiones el no riego es no producción directamente, ahí es aún más fácil. En todo ese rango, uno lo que puede decir es que en lugares de pampa húmeda tenemos medido que entre 3.000 y 4.000 kilos de maíz es lo lógico a sacar de más versus el no riego, y en lugares donde los déficits de agua son mucho más grandes es 100% de cultivo, ¿no es cierto? Muy bien. A más de un chacarero se le hace agua a la boca. Es imposible volcar la riqueza de la oferta e información y conocimientos que este congreso brindó, por lo que nos quedaremos con algunos aspectos que pensamos esenciales. Esta movida enorme fue lanzada por la siembra directa hace décadas y promueve un sistema que hoy nos da otra muestra de apertura y continuo enriquecimiento hacia el campo con reflexiones variadas. El concepto principal es cuidar el suelo. Bueno, evidentemente el sistema de siembra directa nos ha diferenciado en el mundo, por un lado porque baja los costos. Salimos de sistema de labranza de alto uso de maquinaria y de alto uso de combustible a un sistema de poco uso de combustible sin mover el suelo, que era un sistema de conservación de suelo, adaptado después a que sea un sistema productivo. Así arrancó APRESID hace 35 años. Pero básicamente ha habido lugares donde el sistema no se adapta tan adecuadamente y los productores lo han ido abandonando, o ha habido malezas que se volvieron un problema, los productores han ido abandonando. Necesita un reajuste permanente. No es la Biblia que la leemos siempre, sino que está en transformación, necesita un ajuste permanente y necesita tener suelos vivos. Y para eso hay que hacer cosas. El productor en campo alquilado trata de sacar la máxima rentabilidad y esa es una parte del sistema argentino que no tiene una mirada fuerte sobre el suelo, ¿no? Campo propio es más fácil, con campo alquilado es más difícil esta tarea. Se hacen algunos esfuerzos, pero no son suficientes todavía para tener suelos sanos que nos ayuden a ahorrar fertilizantes. Es el cimiento de todo, sola no alcanza, eso ya lo aprendimos. La siembra no puede faltar, no hay argumento para labrar el suelo, salvo en los cultivos hortícolas, pero no hay argumento para labrar el suelo, y aún en el cultivo hortícola hay gente que lo está tratando de hacer de otra manera, pero hay que solaparla con otras capas evolutivas como la rotación de cultivos, el uso de cultivo de cubierta. Entonces lo que aprendimos de la siembra directa más la intensificación, que es mantener el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso es lo que estamos promoviendo en el presente. Y faltaría otra capa que estamos trabajando fuertemente, que es la agricultura sitio específica. Ya no aplicar la misma densidad, la misma dosis a todo el lote, sino restringirlo o aumentarlo en función del potencial, ¿no? Y direccionar. Entonces, toda la digitalización del agro, el uso de la información que nos están dando los campos, esos datos transformarlos en información valiosa y ir a una agricultura sitio específica, tenemos que trabajar mucho en eso también. Y la tecnología hoy nos lo permite, el 60-70% de las máquinas nos permiten hoy, tanto fertilizadora como sembradora, hacer aplicaciones variables, pero tenemos que cerrar esa brecha entre el desarrollo tecnológico y la adopción. El contexto, las necesidades y algunos yerros en los diagnósticos han llevado a que algunos productores interrumpan el sistema, que es un proceso biológico en una cadena de años.
¿Qué pasa? Lo estamos midiendo, pero se pierden un montón de cuestiones que vos viniste acumulando, ¿no? Ese puente de IFA, venimos hablando de... Yo escuché hablar a un investigador, creo que fue Luis Boll, que hablaba de la, viste, en lugar de la World Wide Web, hablaba de toda la web que hay abajo del suelo, ¿no? Todas las conexiones que hay de poros, de raíces, de hifas de hongos, obviamente que se pierde y se pierde carbono también y otras cuestiones, pero la verdad que no hay razón para hacerlo, las raíces pueden reemplazar perfectamente a lo que nosotros buscamos lograr con las labranzas, pero también es cierto que tenemos que poder construir una mirada a largo plazo en los campos que estamos trabajando, una rotación, diseñar los sistemas productivos, eso implica tener previsibilidad, estar en el campo por más de una campaña, y bueno, en todo eso hay que trabajar. Bien lo marca Marcelo Torres el diferente compromiso entre un dueño de la tierra y aquellos que arriendan, porque su preocupación es la rentabilidad en esta campaña. Pero atrás de esto no olvidemos que está aquel que va a comprar nuestra producción, que es una voz potente que condiciona mucho el comportamiento del sector productivo, y ese hombre es el consumidor. Recién participamos en la reunión de Mercosur y Unión Europea. A mí me tocó representar a la Sociedad Rural Argentina y a los productores en esa reunión. Básicamente hay una demanda global de saber cómo se produce. Conocer el sitio de producción, conocer la cara del productor, saber si lo hace de manera ajustada a procesos o no, saber los impactos. Eso el productor argentino siempre es reactivo, porque siempre lo han esquilmado. Y entonces está siempre a la defensiva, tratando de defenderse, que no le sigan sacando cosas o no le sigan imponiendo cosas, y es una agenda diferente. La adaptación a esa agenda está costando bastante, pero bueno, la juventud y los jóvenes tienen una mirada distinta a la mía o la que tuve antes, y son ellos los que marcan el rumbo. Y hay que adaptarse a esa nueva demanda, esos nuevos pedidos, las nuevas tecnologías, la nueva manera de medir, no es solamente quintales por hectárea, sino es cómo hago esos quintales por hectárea. Esto incluye la regulación de la Unión Europea con el Reglamento 1115 sobre la compra de productos provenientes de campos libres de deforestación, que pende de una definición aún incierta. Bueno, recién fue parte del debate, ahí los productores, sobre todo Sociedad Rural de Rosario, manifestó su malestar por la poca acción del Estado argentino en defender a los productores. Bueno, el productor está en contra, pero el gobierno argentino también está en contra y las entidades estamos en contra. Ahora viene la parte de adaptarse. Si esto arranca, cosa que no sabemos, ya se pospuso 2 veces, el 1 de enero, para poder venderle a los europeos nos van a pedir cosas. Entonces están los mecanismos de adaptación, ya hay 5 sistemas que están en el registro que lo pueden hacer y siempre es voluntario. Lo que tiene que entender el productor es que el exigido es el importador europeo. Con lo cual, si le queremos seguir vendiendo huevo, carne, miel al europeo, bueno, la regla del juego la pone el cliente. Y arranca, por más que creamos que es injusta la normativa. Hay que vender, si queremos vender hay que adaptarse. 3 largas jornadas de intercambio de conocimientos con una apertura enriquecedora para escuchar el suelo, el protagonista, y para escucharnos entre todos con un objetivo común. Podríamos sacar muchas enseñanzas de esto si pudiéramos extrapolar la experiencia a nuestra vida cotidiana, en la evolución del país, y sería ese el momento real del despegue hacia un progreso de nuestro país.